Bueno, yo soy el menor de 4 hermanos. Está mi hermana Ana María, que es la mayor. Luego sigue mi hermana Gabriela. Luego sigue mi hermano Roberto y yo, que soy el menor de los 4, de una familia que es de origen colombo-sueco, porque mi mamá es de Suecia, mi mamá se llama Cecilia, y mi papá Roberto, que ya falleció hace años, era mitad colombiano, mitad sueco. De niño me gustaba mucho leer la obra de Julio Verne, me encantaba leer luego un poco más grandecito Sherlock Holmes, pero sobre todo lo que marcó mi infancia en lectura fue Tintín. Tintín para mí era como mi superhéroe, por decirlo de alguna manera, porque fue meterme en un mundo de aventuras que ya venía cultivado por Julio Verne, y Tintín fue como ponerlo de otra manera, y creo que hasta hoy Tintín sigue siendo para mí una lectura que me engancha. Hay un colegio en la familia que es el Gimnasio Campestre, pues no de la familia, pero fundado por la familia. Este nuevo colegio significó muchas cosas porque me permitió abrirme a nuevos espacios de socialización, a otro tipo de eventos deportivos, también hacer un trabajo social muy intenso que por las características del colegio donde está hace un trabajo social muy intenso. Entonces no fue solo vida social, sino trabajo social. Entonces desde ahí a mí eso me impactó mucho y me empezó a abrir a otro tipo de realidades de una Bogotá que tal vez yo no terminaba de conocer y que además cuando voy madurando durante el bachillerato pues voy viendo la posibilidad de servir a las personas de otra manera. Bueno, en el colegio había un capellán llamado Roberto Ospina y a mí me impactaba mucho su forma de ser con nosotros, con los estudiantes de bachillerato. Y un día me acuerdo en el colegio yo podría marcar con una X en el patio exactamente el sitio donde en un recreo le pregunté: oye Roberto, ¿qué significa eso de ser sacerdote? No con el ánimo de ser sacerdote, pero recuerdo que lo que me respondió me puso a pensar en la idea de considerar ser sacerdote. Lo que pasa es que aquí hay un detalle interesante. No me acuerdo lo que él me respondió, pero lo que sí me acuerdo es que lo que me dijo me puso a pensar. Hubo una vez una feria de profesiones en el colegio que la psicóloga del colegio convocó a los papás del colegio, los que eran arquitectos, pilotos, médicos, ingenieros, arquitectos, y en ese momento estaba yendo también ya a ayudarle al capellán a Roberto, un jesuita. Y el jesuita le propuso si podíamos, él dijo si él podía poner una mesita también, un stand. Entonces puso su mesita, sacerdocio. No iba mucha gente, entonces con un amigo, ¿no? Yo como tenía ya la pregunta ahí un poco flotando en el corazón, dije, vamos a saludar a este padre. Y entonces él, un padre muy extrovertido y hablaba muy bien, y entonces me habló de la Compañía de Jesús y que son misioneros y que el jesuita siempre está con una maleta listo para salir de viaje a donde la obediencia lo envía y a donde Dios lo necesite. Y me regaló un librito rojo que todavía tengo y conservo con mucho cariño sobre la vida de San Francisco Javier. Y yo recuerdo que a mí ese libro, bueno, me regaló otros dos santos, pero yo recuerdo que el que me impactó en el corazón fue el de San Francisco Javier, por este tema de las misiones, de los viajes que hizo. Y yo que venía como desde mi infancia y mi juventud influenciado por las aventuras de Julio Verne, las aventuras de Tintín y otras lecturas de ese estilo, yo decía, yo pensando en ser sacerdote y también en todo lo que podría combinarse de este mundo, de lo que yo venía leyendo y con lo que podría ser una profesión, también ya no empecé a pensar solo en ser sacerdote, sino en ser sacerdote jesuita. Ya teniendo estas ideas en el corazón, llega la hora de terminar el colegio, de graduarse, y en el sorteo del ejército salí favorecido con el premio mayor y me toca prestar el servicio militar. Allí hubo una experiencia también que me marcó mucho y fue la posibilidad de hacer el paracaidismo militar. Yo creo que para mí eso justificó todo el servicio militar. Terminando el ejército, dije, bueno, ¿y ahora qué sigue? Entré a la Javeriana a estudiar psicología porque pensaba que si no me dedicaba al sacerdocio, yo quería hacer algo que tuviera que ver con las personas. Para mí ha sido fundamental, y lo digo de corazón, que lo que yo haga tenga que ver con la vida de las personas. Por eso estudié psicología. Yo recuerdo mi vida de experiencia como estudiante javeriano muy rica, muy
muy alegre, muy intensa en términos del estudio, de las actividades, digamos, que no están en el currículo como lo que ofrecía la universidad. Y yo en las que más me metí fue pastoral. Hay otros compañeros que se metían más a las actividades deportivas, pero yo me metí mucho a pastoral. Y además, con un grupo de amigos de la carrera de psicología, creamos un grupo que se llamó Rompecabezas en su momento. Creo que un nombre bueno para un grupo de psicología, Rompecabezas. Eh, y éramos 5 en el grupo y fue movilizar la facultad en temas como de crear un ambiente agradable, de liderazgo estudiantil, de generar también como bienvenida para los compañeros que iban entrando. En ese momento la carrera era anual, entonces hacíamos unas bienvenidas anuales a los compañeros nuevos que llegaban a estudiar la carrera. Aquí en esta cafetería pasé muchas horas haciendo tareas y con los compañeros en reuniones haciendo trabajos en grupo. Como me la pasé también mucho tiempo en actividades de pastoral, otro espacio en el que yo dediqué muchas horas de mi vida fue la playita de pastoral. Y ahí hicimos muchas actividades también de este grupo de rompecabezas de la Facultad de Psicología, ahí porque era un espacio que congregaba mucho, era como el corazón de la universidad en su momento. Ya terminando la carrera, yo tenía que resolver mi pregunta sobre mi vocación y me fui a una experiencia con los jesuitas. Estuve 6 meses allí en la casa vocacional y dije, yo creo que esto es lo mío. Ya una vez que entré a la compañía, que entré en enero de 1999, la primera etapa es el noviciado, que es una etapa muy bonita porque se vive muy intensamente. Uno configura su identidad como jesuita. Parte de lo que hacíamos en el tiempo del noviciado era dedicar los fines de semana a trabajar en parroquia, donde conocí a estos jóvenes, a muchos niños, adultos, pero algo que me marcó mucho fue trabajar con un sacerdote, el padre Albeiro Maldonado, que se prestó para locuras que les fuimos proponiendo. Digo, esa locura fue como representar el Evangelio como una mini obra de teatro en plena misa, después de la lectura del Evangelio, y con actuación, involucrando a los jóvenes. Yo entraba en bicicleta, maquillado de colores toda la cara, con un sobre gigantesco que preparamos y le leíamos una carta a todos los niños enorme. No era una carta gigante, no de muchas letras, sino que era grande para que se viera en toda la iglesia. Y fue algo espectacular, de mucho color, de mucha vida y que atrajo mucha gente allí a la parroquia en su momento. Ya después de esta etapa del noviciado vino pues la etapa de formación en filosofía, algo más de psicología y hay una etapa intermedia que se llama el magisterio. Entonces allí fui enviado a hacer la etapa de magisterio a Suecia. Allá estuve 2 años. Cuando regreso a Colombia después de esta etapa de magisterio en Suecia, el primer destino que me dan, todavía no me había ordenado de sacerdote, fue ir a trabajar a los colegios de Fe y Alegría en la costa atlántica. Y yo allá me dejé permear por la cultura costeña, siendo yo muy cachaco, tengo que reconocerlo, y pensar y sentir la vida desde otra cultura colombiana que yo no había vivido. Entonces fue como confirmar esa decisión de volver a Latinoamérica y a tal punto que yo siendo de Millonarios, del equipo de Millonarios de fútbol, terminé siendo del equipo del Junior allá en Barranquilla. Así fue, a ese grado llegó la conversión inclusive. Luego fui enviado a México a acompañar a jóvenes jesuitas en formación y allí también a trabajar en la Universidad Jesuita de Guadalajara en el ITES. Cuando va terminando mi tiempo de estancia en México, el provincial me dice, es hora de volver a Colombia. Y me dice, te pido que seas el director del Servicio Jesuita Refugiados en Colombia. Y la verdad que se convirtió en una aventura muy grande porque fue conocer la realidad de Colombia, que a mí me encantó también volver a Colombia, y conocer la Colombia profunda, como lo he mencionado antes, que fue también recrear ahora una vez más esas aventuras de Tintín, de Julio Verne, de la vida, de experiencia acumulada de vida, porque en ese conocer la Colombia profunda significó recorrer ríos, de recorrer caminos
y veredas largos, a veces interminables, pero donde siempre la esperanza de encontrar vida jalonaba pues hacer un trabajo lleno de calidad y de amor por esas personas que más lo necesitan. Entonces era como decir, nos ponemos el jean, la camiseta, la visibilidad institucional y vamos a andar y a construir una Colombia nueva. Llegar ahora a la Universidad Javeriana creo que es continuar la aventura. Y ahora que me pide la compañía este servicio en la universidad, me parece que es la oportunidad de devolver lo que ella me dio también a mí como estudiante, que le pueda aportar a Colombia también en ser una Colombia soñada por todos en paz. Yo soy el padre Juan Enrique Casas Rudbeck, vicerrector del medio universitario de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá.